periodismo y ecología en su máximo nivel de conservación. Uno de los ecosistemas mejor representados en la isla Martín García, que tiene que ver con la forma de crecimiento de todas las islas del delta, es el humedal. Pero el humedal no solo está en la isla Martín García, el humedal está en toda la Argentina. La Argentina tiene aproximadamente un 25% de su territorio cubierto por humedales. ¿Qué son los humedales? Ni más ni menos que uno de los ecosistemas más ricos y al mismo tiempo más frágiles que hay sobre la Tierra, porque conviven permanentemente con el agua y es muy sencillo destruirlos. Y es muy voraz la intención de convertirlos literalmente en un campo seco para después construir allí. Y la construcción posterior deviene en la pérdida de toda la riqueza de ese ecosistema donde conviven permanentemente el agua, la vegetación, los animales. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años se ha venido discutiendo en la Argentina, ante la tremenda desaparición de los humedales, la necesidad de que haya una ley de ordenamiento territorial sobre ellos que diga dónde se puede y dónde no se puede construir. Efectivamente, como ustedes están viendo, a principios del año 2016 se anunció el gobierno que recién asumía que iba a discutirse la famosa ley de humedales, cuyo tratamiento venía largamente retrasado. Se anunció luego que se iba a dar sanción a esa ley y efectivamente el proyecto se conoció a comienzos del año 2016 y el Senado a fines de ese año le dio media sanción a la protección de los humedales. En el medio hubo un lobby fuerte, principalmente de la patria constructora, aquellos que pretenden que donde haya agua deje de haberla para allí levantar un country, un barrio cerrado, lo que hoy puebla mayoritariamente, por ejemplo, la cuenca del río Luján. Ganaron, porque este fin de año, 2017, perdió estado parlamentario esa media sanción que se le dio en el Senado a la ley de humedales. Una a favor de los que conspiran y especulan y en contra de la protección de uno de los ecosistemas que más valor le da a la vida, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Gracias al humedal de Tigre, la ciudad de Buenos Aires tiene agua limpia y no se inunda. Seveso es una localidad italiana, es el nombre de una localidad italiana, pero también es el nombre de uno de los desastres tecnológicos más graves que se produjo en Europa en 1976. Y de allí derivó a ser el nombre de una directiva de la Unión Europea para controlar las industrias peligrosas en ese continente. 25 años después de la tragedia de Seveso, la que le dio nombre a esa directiva que permitía o suponía que iba a controlar las empresas, voló una de ellas en Francia. Seveso hecho pedazos, cicatrices. Cuando en 1976 la explosión de una fábrica de pesticidas en Seveso, al norte de Italia, inició la era de las normativas de protección industrial, pocos pensaban que una reiteración casi calcada sería posible 25 años después y apenas del otro lado de la frontera. La planta de AZF en Toulouse también producía pesticidas. Como otras 700 plantas industriales francesas, había recibido la calificación Seveso. Tal cucarda, bautizada en referencia a aquel accidente, identifica sitios industriales potencialmente riesgosos de la Unión Europea y exige los niveles de prevención correspondientes. Pero puede fallar. Y falló. El 21 de septiembre de 2001, el mundo estaba aún aturdido por las Torres Gemelas, por lo que todo estallido era pasible de ser asociado al terrorismo. Pero en este caso, AZF confirmó la regla, era apenas negligencia industrial. AZF, Azot Fertilisant del grupo Total, había sido instalada en el barrio Empalot, en las afueras de Toulouse, parte del sur industrializado de Francia, en la década del 20 del siglo pasado. Como suele ocurrir, el crecimiento urbano envolvió a la empresa y la rodeó de edificaciones precarias habitadas principalmente por los obreros que fue captando, árabes inmigrantes pobres.
La mayor parte de ellos trabajaba en AZF y dormía en el barrio Miguel, un conglomerado de viviendas populares de la década del 60, levantado a pocos metros del polo industrial en tiempos en que seguridad y ambiente eran términos subordinados a la urgencia de dar empleo. A las 10:17 de la mañana en que comenzaba el otoño en el hemisferio norte, Toulouse se sobresaltó. La explosión, que se escuchó a 80 kilómetros de allí, alcanzó, cual terremoto mediano, 3,4 grados en la escala de Richter y fue equivalente al poder de una bomba de 40 kilos de TNT. La planta, que almacenaba 300 toneladas de nitrato de amonio a metros de un barrio de viviendas populares, literalmente se hundió en un cráter de 7 metros de profundidad y 40 de diámetro. 30 muertos y miles de heridos fue el saldo de víctimas. 30.000 casas fueron afectadas, la mayor parte de las llamadas viviendas de alquiler moderado, bloques de edificios idénticos construidos por el Estado en las periferias urbanas destinados a alojar inmigrantes o, si se quiere, mano de obra barata. La desigualdad social quedó dibujada por el estallido. El barrio Miguel dio lugar al movimiento Sin Ventanas. Los vidrios volaron por la explosión y su reemplazo demoró demasiados años. La hipótesis terrorista se diluyó casi inmediatamente. Como en la navaja de Ockham, la explicación más sencilla es la más probable. Y en un mundo dominado por la codicia, la seguridad industrial no es prioritaria. Como siempre, la mezcla de error humano y ausencia de controles dio paso al desastre que también, como siempre, afectó a los más vulnerables. La empresa prometió todo con tal de reconstruir y reabrir la fábrica, pero los habitantes de Toulouse, ya enterados de cómo funciona el chantaje de dar trabajo a cambio de desprotección, eligieron otra opción. Lo que quedó en pie fue demolido y los industriales debieron afrontar la descontaminación del terreno. Allí ahora hay un espacio público y un centro de lucha contra el cáncer y contra el olvido.